Hola, bienvenidos todos a esta charla de exacerbación de enfermedad por obstructiva crónica en el servicio de urgencias. Este video es realizado para los estudiantes internos o residentes que rotan por el servicio de urgencias de medicina interna del Hospital Militar Central. No pretende ser una política de manejo ni un estándar de calidad, tampoco es una guía clínica. Es un video simplemente para ayudar a ilustrar y formar a todos los rotantes por el servicio. La mejor forma de entender a veces los temas en medicina interna es con un ejemplo. Y vamos a abordar un paciente como si fuera la vida real. Si logramos formularlo adecuadamente, entenderemos que cómo se trata una exacerbación de enfermedad obstructiva crónica. Hablemos de un paciente masculino de 79 años de edad que viene de la ciudad de Medellín. Él trabajó en construcción, ya está retirado, consulta por un nuevo episodio de disnea y tos con expectoración hialina sin fiebre. Y tiene antecedentes de EPOC o enfermedad obstructiva crónica. El resto de la charla le diremos EPOC, GOLD A e hipertensión arterial. También destaca que tiene tabaquismo 15 paquetes año, que suspendió hace 8 años. Prefiere que se le quedaron los inhaladores en su ciudad natal. Y al examen físico se encuentran sibilancias expiratorias, los signos vitales que encontramos en la pantalla y el resto del examen físico para no complicar el caso, digamos que es por lo demás normal. Tenemos que definir qué es una exacerbación de POC, determinar cuál es la etiología de la exacerbación y formularle algunos de estos medicamentos. ¿Qué broncodilatador le deberíamos dejar? ¿Qué corticoide deberíamos utilizar? ¿Por qué vía y qué dosis? ¿A qué paciente deberíamos iniciarle antibiótico terapia? ¿Están indicadas aún las metilsantinas cuando iniciamos ventilación mecánica no invasiva o cuando ventilamos a un paciente? Y si debemos hospitalizarlo o no, ¿qué herramientas tenemos para poder definir eso? Las exacerbaciones de POC las definen las guías de enfermedad obstructiva crónica como el empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que requieren una modificación en la terapia del paciente y que va más allá de la variabilidad diaria per se de la enfermedad. La importancia de POC en el mundo. La prevalencia en América Latina se estima que es del 12.7% de POC. Esto basado en estudios que de pronto son algo antiguos, no tienen la misma cantidad de pacientes que en otras poblaciones y en especial que a veces se utilizan criterios distintos a los propios de las guías que tenemos actualmente. Más aún, veamos que en el 2001 teníamos que la EPOC era la cuarta causa de muerte en el mundo y la séptima en Colombia, y que para el 2020 se estimaba que esta iba a superar al accidente cerebrovascular como la tercera causa de muerte. El 90% de las muertes durante una exacerbación de POC no está en los países desarrollados, que es donde se hacen los estudios, sino son en nuestro medio, en países en vías de desarrollo, donde no tenemos los suficientes estudios, y aprovecho pues para fomentar la investigación en esta patología, que para preocuparlos más, vamos a ver, en el 2015 se volvió a hacer un sondeo y un análisis de lo que estaba pasando con la EPOC en el mundo. Y vean que, por ejemplo, la mortalidad que estimamos para el 2020, recuerdan que iba a superar en el tercer puesto al ACV. Lo logró en el 2008 con creces, en donde se dieron cuenta que la EPOC ya había superado para el 2008 al accidente cerebrovascular y de hecho la escaloneó como la tercera causa de muerte. La prevalencia en los estudios era un 7.6%, recordemos que en Latinoamérica es de 12.7 o 13% para acercarlo y entenderlo un poquito mejor. Es la única causa de muerte frecuente en los humanos que aún está en crecimiento, distinto a la CB, distinto a la enfermedad coronaria, en donde hemos logrado reducir la mortalidad. El principal factor de riesgo en esos estudios es el tabaquismo, aunque hay que tener en cuenta que tenemos estudios incluso en nuestro país como el Prepocol, en donde se encontró que inclusive hay una correlación entre EPOC y tuberculosis fuerte, y probablemente aquí es un factor de riesgo adicional al tabaquismo, así como a la exposición al humo de leña, en donde todo esto genera un cambio estructural en el pulmón que favorece más adelante que terminan haciendo estos pacientes una EPOC. Hasta un 50%, vean este dato tan importante, hasta un 50% de los pacientes con EPOC no tienen tratamiento o peor aún, no tienen diagnóstico. Esto quiere decir que la prevalencia que hablamos del 13% quizá es mucho más alta realmente la que están documentando los estudios, y que probablemente los estudios que nos hablan de no mortalidad de hecho subestiman la mortalidad clara del EPOC.
Inclusive otra forma de ver el impacto que tiene una exacerbación de EPOC en nuestra sociedad y sobre todo en el sistema de salud es hablando de pronto de dinero, del costo que puede generar una exacerbación de EPOC al sistema de salud, que es de por sí algo limitado en nuestro medio. Vean que, por ejemplo, una visita al servicio de urgencias le cuesta a un sistema de salud en países desarrollados 3.000 a 6.500 dólares solo que el paciente vaya al servicio de urgencias, le hagan el tratamiento para una exacerbación y lo envíen a casa. Ya si hospitalizan al paciente, a ellos les cuesta 7.200 dólares y la mortalidad aumenta del 1, inclusive hasta un 7.7%. La estancia en unidad de cuidados intensivos ya aumenta demasiado el costo hasta 20.700 y 44.000 dólares, 120 millones más o menos, 100 a 100, 60 a 110, 120 millones de pesos y la mortalidad se aumenta del 26.5 al 39%. Esta diapositiva no es para decir que no vamos a intubar a los pacientes para ahorrar dinero, ni más faltaba, es para demostrar la importancia, número uno, de reconocer las exacerbaciones y lograrlas tratar adecuadamente y tratarlas también de modo que evitemos que el paciente vuelva al servicio de urgencias y también poder identificar bien los pacientes que vamos a ingresar a una hospitalización y no hospitalizar cuánta exacerbación en el servicio de urgencias veamos, tener buenos criterios para ello, criterios, argumentos sólidos y objetivos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Teóricamente es difícil, bueno, teóricamente es un diagnóstico de exclusión en donde primero tenemos que descartar otras patologías que pueden ocasionar disnea en el servicio de urgencias, esto es falla cardíaca, el 50% de las disneas que acuden a un servicio de urgencias, neumonías, crisis asmática, tromboembolismo pulmonar, pero es cierto que si bien esos son diagnósticos diferenciales que uno debe descartar, también esas mismas son las etiologías de una exacerbación de POC, de modo que también nos toca buscarlas en el servicio de urgencias. Los pacientes con exacerbación de POC no suelen llegar al servicio con tos, expectoración, disnea, sibilancias a distancia, dolor torácico. Es importante tener claro que los pacientes con EPOC hasta un 50% no tienen diagnóstico y por ello tenemos que basarnos en sus antecedentes exposicionales a cigarrillo, humo de combustión e inclusive exposiciones laborales. La construcción y la silicosis no solo ocasiona enfermedades pulmonares intersticiales, sino también puede ocasionar un EPOC inclusive años después de que el paciente haya suspendido la exposición al sílice. Al examen físico es importante recalcar no solo identificar la exacerbación de POC, sino también determinar el grado de dificultad respiratoria, porque esto va a determinar la severidad de la exacerbación y como nos vamos a dar cuenta más adelante, puede modificar el tratamiento, de hecho lo modifica. Hay que clasificar por ende la exacerbación de POC y la podemos clasificar según las guías del 2008 de POC en paciente con exacerbación sin falla ventilatoria, paciente con exacerbación con falla ventilatoria pero que no amenaza la vida y paciente con exacerbación que tiene una falla ventilatoria que además amenaza la vida, que se considera grave, moderada o leve respectivamente para efectos prácticos. ¿Listo? Entonces, los pacientes con exacerbación leve son pacientes que llegan con frecuencias respiratorias entre 20 y 30, pero no tienen tirajes intercostales ni alteración del sistema nervioso y la FiO2 que habitualmente requieren es del 28 a 35%. Cuando hacemos una gasimetría arterial encontramos que el PCO2 es normal. Los pacientes que tienen una exacerbación moderada tienen frecuencias respiratorias habitualmente mayor a 30, ya tienen tirajes intercostales pero sin alteración del estado de conciencia y requieren FiO2 entre 25 y 35% con un PCO2 aumentado. Hagamos una pequeña pausa en un PCO2 aumentado. Este PCO2 aumentado que nos dice la guía de 50 a 60 milímetros de mercurio está basado en gases arteriales tomados a nivel del mar. Esta charla está siendo realizada por el Hospital Militar Central, aquí estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar y aunque es algo controvertido aceptamos que los gases arteriales, el PCO2 normales de 28 a 32 y por ende si eso es así y el PCO2 aumentado son 15 mililitros de mercurio por encima del límite supernormal, aquí un PCO2 aumentado es de 47 milímetros de mercurio y muy aumentado mayor a 57 milímetros de mercurio si hiciéramos una extrapolación que hasta el momento no hay ningún estudio que haga eso. Y la falla ventilatoria que amenaza la vida es una exacerbación grave con una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, tiene tirajes intercostales, alteración del sistema nervioso central y requiere FiO2 mayor al 40%.
Es importante tener esto en cuenta. Disculpen, me vuelvo un poco en la presentación, pero esto ténganlo ahí, recuérdenlo, si pueden anotarlo, anótenlo, porque esto va a definir el tratamiento que le vamos a dejar a nuestro paciente con exacerbación de POC. No solo hay que clasificar la severidad de la exacerbación de POC, también hay que determinar la etiología de la exacerbación. Alguna vez alguien rotando por el servicio me dijo, doctor, le ponemos antibiótico a todas las exacerbaciones porque la mayoría son infecciosas. Eso no es así. Bueno, ¿por qué? Si bien es cierto que las exacerbaciones infecciosas, bien sean virales o bacterianas, son el grueso de la etiología de las agudizaciones, 60-80%, tengan en cuenta que cuando un paciente llega con una exacerbación de POC que no es infecciosa, puede llegar con patologías tan frecuentes como un tromboembolismo pulmonar asociado o una falla cardíaca asociada o inclusive coinfección en algún otro punto de su organismo, y si no le damos un tratamiento adecuado, esto puede ser inclusive fatal. Entonces, si bien es cierto que las causas de infecciones son las más frecuentes y habitualmente se presentan como agudizaciones con expectoración purulenta en caso de que sean infecciosas bacterianas, si bien eso es cierto, uno siempre debe hacer la investigación de otras etiologías, como que tenga coinfección en algún otro sistema, como pacientes que de pronto estén deprimidos o sean muy ansiosos, inclusive su umbral de tolerancia a la disnea e hipoxemia sea muy bajo y por ende acudan muy frecuentemente a un servicio de urgencias con hipoxemias que no son severas, o mucho más peligroso aún un TEP, una falla cardíaca o un neumotórax, o que se hayan expuesto en su hogar alguna sustancia, por ejemplo humo de cigarrillo, una construcción al lado, pinturas, cambios bruscos de clima que pueden favorecer una exacerbación. Hasta un tercio de las exacerbaciones son desconocidas o quedan sin una causa clara durante la hospitalización. Si ustedes quieren, pueden tener la mnemotecnia de A, B, C, D, E, F, G, X, donde A es vía aérea por infección viral, B de infecciones bacterianas, C con infecciones de depresión y ansiedad, o umbral bajo para disnea, E embolia pulmonar, falla, F de falla cardíaca o neumotórax, G de terreno ground, de exposición ambiental, X desconocido. Y ahora pasemos a las etiologías infecciosas, que nuevamente es la causa más frecuente de exacerbación de POC y por ende siempre debemos interrogar a los pacientes si están inmunizados o vacunados adecuadamente contra influenza, contra el neumococo, y si no es así, fomentar la vacunación luego la hospitalización. Pero hay que recordar que las exacerbaciones, de ese 80% de exacerbaciones infecciosas, 60% son bacterianas, 38-40% son virales, en donde el más frecuente es rinovirus entre los virus y el más frecuente entre las bacterias es hemófilos influenza. Hay pacientes que pueden llegar de la comunidad colonizados con pseudomonas aeruginosa, eso es cierto, los pacientes que tienen bronquiectasias. Las bronquiectasias, estas dilataciones del árbol bronquial anormales, favorecen la sobreposición allí de un biofilm de pseudomonas que limita mucho la actuación y la penetración de antibiótico a ese biofilm y favorece su permanencia y colonización del árbol bronquial, y por ello hay algunos pacientes que se benefician de antibióticos antipseudomonas, ya veremos cuáles. Nuevamente, exacerbaciones leves, moderadas o graves. Es importante clasificarlos porque vean que sí impacta en cuanto a la etiología y por ende el antibiótico que deberíamos elegir. Deberíamos elegir un antibiótico que cubra hemófilos o influenza y streptococcus neumonía, que no necesariamente es resistente a los betalactámicos cuando son exacerbaciones leves. Amoxicilina clavulánico, cefuroxime lo haría muy bien en estos pacientes. Evitar los macrólidos porque en nuestro medio hasta un 13% y la resistencia a macrólidos por estreptococcus neumonía es importante y no se debería dejar como monoterapia en pacientes que se van para la casa. Inclusive doxiciclina le podría ayudar a estos pacientes. En cuanto a exacerbaciones moderadas, tenemos nuevamente el hemófilos o influenza. Vean que es el germen más frecuente en cualquier tipo de exacerbación, pero ya aparecen gérmenes como estreptococcus pneumoniae resistente a beta-lactámicos, y por eso muchos pacientes que se quedan hospitalizados se quedan además con un antibiótico tipo ampicilina sulbactam que puede resistir esta clase de resistencias. Y en exacerbaciones graves no solo aparecen los que ya mencionábamos, el hemófilos influenza, el estreptococcus pneumoniae resistente a beta-lactámicos, sino que ya comienza a aparecer pseudomonas aeruginosa. Y esto porque se ha demostrado que hasta en un 50% de las exacerbaciones graves los pacientes pueden tener bronquiectasias y por ende tienen mayor prevalencia de pseudomonas aeruginosa. Y por eso los pacientes en quienes documentamos
bronquiectasias como estructuralidad, deberíamos dejarle un cubrimiento como piperacina tazobactam antibiótico para favorecer el cubrimiento de estos microorganismos. Volvamos otra vez a la pregunta, ¿le iniciamos antibiótico en exacerbación? ¿A quién deberíamos iniciarle? Se han hecho metaanálisis, este metaanálisis del 2005 de Cochrane demostró que los antibióticos disminuyeron mortalidad de una forma significativa en los pacientes con exacerbación de POC. Si de pronto usted que está viendo esta charla es nuevo en la estadística y está aprendiendo todo esto, vamos a resumir esto de una forma muy gruesa y algo grosera, pero vamos a resumirlo para que lo entienda. Hay un eje Y y hay un eje X, ¿cierto? El eje Y es el 1. Tenga en cuenta que cada estudio le va a botar en la columna derecha un intervalo de confianza. En este caso, en el estudio de Novira del 2001, arrojó un intervalo de confianza que es un rango de 0.08 hasta 0.59. Eso está por debajo del 1 y de hecho nunca toca el 1. Está por debajo, es menor al 1. Estos forest plot nos hablan que los intervalos de confianza que están hacia un lado o hacia el otro y que no tocan el 1 presentan diferencias significativas. Es decir, en este caso, como el intervalo de confianza es menor a 1, la evidencia demuestra que hay una diferencia significativa a favor del antibiótico. Si el intervalo de confianza fuera mayor a 1, diríamos que es que darle placebo a los pacientes disminuiría la mortalidad, pero no. En este caso los antibióticos disminuyen la mortalidad de forma significativa porque el intervalo de confianza no toca el 1. Si tocara el 1 hay una diferencia que no es significativa. Lo mismo para falla del tratamiento. Los pacientes que se le ponen tratamiento antibiótico tienden a volver menos o a recurrir menos en las siguientes 6 semanas con una falla terapéutica, otra vez consultan. Evita uno con antibiótico que reconsulten al servicio de urgencias, no solo para pacientes con exacerbación de POC por intuición, sino también con una definición objetiva de POC. Al ponerse antibióticos disminuye la recurrencia de exacerbaciones a las siguientes 6 semanas y le va mucho mejor a los pacientes que tienen expectoración purulenta con exacerbaciones de POC. Conclusión para el 2005-2006, en las exacerbaciones de POC los pacientes con expectoración purulenta se benefician de un tratamiento antibiótico porque esto disminuye la mortalidad a un 77% y la falla terapéutica en el 43%, hablando hasta 6 semanas. Luego en el 2012 hicieron este nuevo estudio en donde se preguntaron un poco más a fondo realmente qué pacientes debemos ponerles antibióticos. Se dieron cuenta que los pacientes que les ponemos antibiótico, todos en general, si le pusiéramos antibiótico a todas las exacerbaciones, disminuye la probabilidad de falla terapéutica. Todos los intervalos de confianza están menores a 1 y eso favorece el antibiótico. Algo que llamó mucho la atención es que ellos sometieron esos análisis ahora con moléculas que solo se utilizan hoy en día, es decir, amoxicilina, toxiciclina, trimethoprim, flamentoxazol. Si solo utilizamos esas moléculas de antibiótico que se utilizan hoy en día, que son más aterrizadas a la realidad del 2000, se dieron cuenta que la diferencia no es significativa y ponerle antibiótico indiscriminadamente a los pacientes ambulatorios no impacta en mortalidad, pero sí impactó la mortalidad en pacientes que requieren un tipo de hospitalización. Vean que el intervalo de confianza está menor a 1. No solo es importante darle un tratamiento al paciente para curarlo, también es importante determinar qué tan peligroso es, qué tan riesgoso es dar un tratamiento a determinados pacientes. Entonces, cuando sometieron estos análisis a los efectos adversos de los pacientes, se dieron cuenta que el efecto adverso que se tiene un valor significativo, una diferencia significativa, es decir, que dar antibiótico de forma indiscriminada provoca un evento adverso de forma significativa comparado adverso es diarrea. Ya se podrán dar cuenta la incomodidad en la cual uno somete a un paciente que le pone antibiótico, que tiene POC y que tiene una exacerbación con tos y que ahora le ayudamos a empeorarlo si le ponemos antibiótico inadecuadamente y le favorecemos que tenga diarrea al mismo tiempo. El número necesario para lastimar es de 36, es decir, por cada 36 pacientes que les damos antibiótico, uno hace diarrea. Eso es demasiado porque el número de exacerbaciones que acuden a un servicio de urgencias son miles, son millones de pacientes. Cuando podemos o cuando llevamos
los pacientes que están hospitalizados, si lo logramos diferenciar entre pacientes que se dan a hospitalización general con pacientes que se dan a unidad de cuidados intensivos y miramos cuáles se benefician del tratamiento antibiótico de forma indiscriminada, o sea, pone antibiótico a todos, se dieron cuenta que si uno le pone antibiótico a todos los pacientes que se van para salas generales, no hay diferencias significativas en mortalidad. Ellos no se benefician de ponerles antibióticos indiscriminadamente. Solo se benefician los pacientes que se van a unidad de cuidados intensivos. Eso sí tienen un beneficio en mortalidad. Por ende, ¿a quién le ponemos antibiótico? A las exacerbaciones con expectoración purulenta y a las exacerbaciones graves independientemente de la causa, es decir, los pacientes que sean a ventilación mecánica invasiva. Aunque la guía propone que las exacerbaciones moderadas eventualmente podrían beneficiarse de uso indiscriminado de tratamiento antibiótico, ya vimos en gráficas anteriores que esto no es lo mejor. Pasemos a los broncodilatadores. En general hay dos broncodilatadores que utilizamos en el servicio de urgencias y que están disponibles en nuestro medio, los beta-2 agonistas y los anticolinérgicos. Siempre ha sido muy controvertido cuál utilizar. Entonces, algunos dicen que los efectos adversos de los salbutamol y de los beta-2 agonistas es provocar taquicardia, que provoca palpitaciones y que hay que evitarlo en ciertos pacientes y que por ello se beneficiaría mucho más de anticolinérgicos. Hay otros que dicen que es preferible dar la mezcla entre ambos porque cada uno actuando por separado no tiene el mismo efecto que cuando los administramos al mismo tiempo. Es decir, algunos atribuyen un sinergismo entre estas dos moléculas y por eso dejan las dos moléculas al mismo tiempo. ¿Qué nos muestra la evidencia? Inicialmente se comparó los anticolinérgicos contra el placebo, en donde se dieron cuenta que los anticolinérgicos, aparte de haber poca literatura en cuanto a broncodilatadores de acción corta en servicio de urgencias, los anticolinérgicos sí son mejores en cuanto a función pulmonar en servicio de urgencias cuando los compararon con placebo, y cuando compararon bromuro y platropio, o sea, el anticolinérgico, contra los beta-2, no hubo diferencias significativas. Es decir, no hay diferencias entre, es decir, el bromuro y platropio y los anticolinérgicos es mejor que no dar nada. Y cuando comparas broncodilatador con salbutamol son exactamente lo mismo. Algo que aún más llama la atención es que no hay diferencias ni en el BF1, ni en el flujo respiratorio pico, ni en la presión arterial de oxígeno, ni en la PCO2, ni en síntomas o efectos adversos serostomía, que incluyen serostomía o temblor a los 90 minutos y a las 24 horas. Y algo que todavía llama mucho más la atención, no hay diferencias en cuanto a dar el tratamiento combinado como cada uno por separado. ¿Qué hay de administrar micronebulizaciones versus el inhalador de dosis medida? Siempre ha sido muy controvertido. Algunos atribuyen que es preferible dar inhalador de su medida porque siempre nos enseñan que las micronebulizaciones tienden a absorberse más y por ende generar más eventos adversos. Esto mismo se preguntaron en este metaanálisis, en donde demostraron que no hay diferencias entre dar inhalador dosis medida o micronebulizaciones en cuanto a eventos adversos. Nótese que en ninguna parte mencionan que hubo edema pulmonar en un paciente, ni que encharcaron, como se habla coloquialmente, a nivel pulmonar a los pacientes por poner micronebulizaciones. Realmente no hay diferencias entre uno y el otro en cuanto a eventos adversos serios. No solo eso, sino que sí hay una mejoría en el BF1 a favor de las micronebulizaciones. Y no hay diferencias al final de los ciclos de después de 24 horas en cuanto a la dignidad de los pacientes. ¿Qué podemos concluir? No hay diferencias en cuanto a eventos adversos. Póngale que le ponga da exactamente lo mismo, ambos ocasionan el mismo número de eventos adversos, no hay diferencias entre uno y el otro. Y esto que llama la atención y va en contra de lo que a uno siempre le enseñan es que las micronebulizaciones de hecho tienen un beneficio en el BF1 a la hora de administrarlas sobre el inhalador dosis medida, aunque tampoco esto es pues para algo que rompe un paradigma, porque la mejoría es solo de 86 mililitros y lo que se ha demostrado es que para que una diferencia o una mejoría en el BF1 tenga algún impacto en la dignidad del paciente debe ser mayor a 100 mililitros, o sea, sí está a favor de las micronebulizaciones, pero no es lo suficiente como para que el paciente se sienta mejor comparado con el inhalador dosis medida. No hubo diferencias en la saturación ni al final de los esquemas y no hay suficiente evidencia para poder recomendar micronebulizaciones sobre inhaladores o inhaladores sobre micronebulizaciones, así que nosotros lo que habitualmente realizamos en nuestra institución es preguntarle al paciente, primero evaluar su técnica de inhalación, es muy importante mirar si está haciéndolo bien en casa y pedirle que se haga él su propia inhalación. Y también preguntarle qué él que prefiere, micronebulizaciones o inhalador dosis medida para favorecer la comodidad en vista que no hay diferencias significativas en ninguno de los dos.
¿Qué hay de los corticoides sistémicos? Se recomienda prednisolona 40 miligramos al día por 5 días. La eosinopenia tiende a atenuar el efecto corticoide sistémico, es decir, unos eosinófilos menores a 50 por milímetro cúbico en el hemograma son un factor de mal pronóstico porque estos pacientes responden menos al corticoide sistémico. No hay que olvidar que los corticoides tienen un efecto a nivel de las larvas intestinales, como veremos ahorita más adelante, y no solo disminuyen la estancia hospitalaria, como siempre nos tienden a enseñar. Y vean cómo el corticoide sistémico en los estudios iniciales, cuando lo compararon con placebo en exacerbaciones de POC, mejoró de forma significativa el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y no solo eso, sino que también disminuyó la estancia hospitalaria. Cojamos un número al azar. Al día 8 de estancia hospitalaria, solo el 20% de pacientes permanecían hospitalizados cuando les dieron corticosis sistémico, versus un 50% de pacientes que fueron tratados únicamente con placebo. ¿Deberíamos dar estos corticoides de forma oral o endovenosa? No hay diferencias. Esto sí es importante dejarlo muy claro. Hay algunos sitios donde por protocolo se dejan los corticoides sistémicos de forma endovenosa, pensando que se absorben mucho más rápido y que tienen un beneficio sobre los corticoides orales. Realmente no hay estudios que demuestren un beneficio sólido en cuanto a estancia UCI, mortalidad o reingreso hospitalario cuando damos corticoides orales o endovenosos. Es más, los corticoides sistémicos mejoran el BF1 90 mililitros por día cada día de corticoide administrado, y el 95% del efecto que logremos con corticoides sistémicos se alcanza al día quinto de corticoide. Ya el sexto día hasta el día 14 lo que logremos solo es un 5% de mejoría y no garantiza ni justifica continuar el tratamiento corticoide todo ese tiempo. Mejora la sensación de bienestar. Esto cuando hacen encuestas a pacientes con EPOC que le dieron corticoides sistémicos, dicen que les mejora su calidad de sueño, disnea y movilidad durante la estancia hospitalaria. Reducen la estancia hospitalaria, esto ya es muy famoso, 2 días. 9 lo reducen a 7 días de estancia hospitalaria. No hay diferencias en mortalidad de ingresos a UCI a 90 días cuando se administran orales o endovenosos, y es preferible orales, es más barato, tiene menos riesgos de eventos adversos y no requiere poner líquidos al paciente de forma endovenosa. ¿Qué hay de la duración del tratamiento? Debe ser de 5 días. Todo esto lo hablamos por el estudio REDUCE, en donde coger un protocolo de corticoide sistémico a 5 días versus el que teníamos tradicionalmente de 14 días, y se dieron cuenta que no hay diferencias significativas en mortalidad cuando lo administras de forma corta, acortada, 5 días nada más, o si lo administras el protocolo antiguo que eran 14 días. Es importante recalcar que nuestro medio se considera un área endémica para estrongiloides y para infestaciones por parásitos, de modo que la recomendación inicial cuando pones un corticoide sistémico es que a todo paciente que le pones, independientemente de la dosis, los corticoides pueden favorecer la migración larvaria a través de la luz intestinal, y la larva atraviesa la luz intestinal con bacterias adheridas a su pared y favorecen bacteriemias asociadas a hiperinfestación por estrongiloides, que se manifiesta habitualmente como una bacteremia a los 8 días. De modo que a todo paciente en nuestro medio que le ponemos un corticoide sistémico está recomendado darle ivermectina, que es el tratamiento de elección, la profilaxis, y la dosis es de 200 microgramos por kilo, para efectos prácticos una gota por kilo dosis al ingreso antes del corticoide. ¿Qué hay de las antinas, aminofilina o teofilina? Si bien es cierto que es un broncodilatador y que mejora el BF1, desde hace mucho se dejaron de estudiar en las exacerbaciones de POC porque mejoran el BF1 100 mililitros, pero esto no se manifiesta en una mejoría de dignidad para el paciente, y no solo eso, favorecen recurrencias de exacerbación de POC y tienen mayores eventos adversos como náuseas y emesis. Entonces, por eso no es un tratamiento de elección y que se debería utilizar en servicio de urgencias. ¿Qué hay de los pacientes que requieren algún tipo de ventilación mecánica? Cuando un paciente te llega con una exacerbación grave, usted debería plantearse la posibilidad de ventilar a este paciente de forma mecánica. La más frecuente, la que más conocemos, es la intubación orotraqueal y conectar al paciente a un ventilador mecánico. Sin embargo, hay otra modalidad que es la ventilación mecánica no invasiva, que ya lleva mucho tiempo y que debe ser la primera elección. Siempre que un paciente llegue con una exacerbación grave al servicio de urgencias, deberíamos hacer lo posible para poner la ventilación mecánica no invasiva sobre intubación orotraqueal, siempre y cuando no esté contraindicada.
¿Por qué debemos pensar en la ventilación mecánica no invasiva como primera elección? Porque disminuye la tasa de intubaciones orotraqueales, disminuye la mortalidad, disminuye la aparición de complicaciones asociadas al ventilador, la estancia en UCI y tiempo de ventilación y disminuye la estancia hospitalaria. Todo esto lo disminuye de una forma significativa cuando ponemos ventilación mecánica no invasiva a los pacientes con exacerbaciones graves. ¿En quién deberíamos pensar iniciar esta ventilación mecánica no invasiva? Si vienen los criterios que son los que ustedes están viendo en la pantalla, realmente es en los pacientes que tienen exacerbaciones graves o que no mejoran a pesar del tratamiento y que de hecho está empeorando en su gasimetría arterial a lo largo de la estancia en urgencias. Indudablemente, la ventilación mecánica no invasiva tiene beneficios como primera elección sobre la intubación orotraqueal, pero tengan cuidado que está claramente demostrado que los pacientes que llegan a un servicio de urgencias y tienen indicación inmediata de intubación orotraqueal y intentemos o postergamos la intubación por hacer algún otro tipo de maniobra de rescate, esas maniobras de rescate empeoran la mortalidad en esos pacientes y es por ello que los pacientes que tienen indicación directa de intubación orotraqueal deben ser intubados independientemente de qué pacientes debemos pensar en intubar de una vez saltándolos de la ventilación mecánica no invasiva. Aquellos pacientes que no tienen ventilación mecánica no invasiva o que tienen pobre respuesta a la misma, es decir, los pacientes que llegan con acidosis respiratoria, con un PCO2 aumentado, con dificultad respiratoria grave, que los sometemos a ventilación mecánica no invasiva, que les hacemos gasimetría arterial de control. Los protocolos generalmente es a la hora de haber iniciado la ventilación mecánica no invasiva y nos damos cuenta que el PCO2 va aumentando y la PAFI se va deteriorando o no mejoran. Estos pacientes deberíamos pensar en intubarlos de forma inmediata. Los pacientes que tienen estados por reanimación, los pacientes que tienen depresión severa, el estado de conciencia, estupor o nublación o no son colaboradores con la ventilación mecánica no invasiva, los pacientes que tienen broncoaspiración o emesis persistente son pacientes que deberían ser intubados tempranamente antes de la ventilación mecánica no invasiva. La alteración del estado de conciencia no es lo mismo hablar de agitación. Es cierto que un paciente agitado no se va a acoplar fácilmente a un ventilador mecánico no invasivo, sin embargo, tenemos herramientas como la sedación consciente tipo dexmedetomidina o ketamina, en donde podemos este paciente mantenerlo sedadito, despierto, consciente, pero tolerando una ventilación mecánica no invasiva y le evitamos una intubación y todas las contraindicaciones y todas las complicaciones asociadas a una ventilación mecánica. Los pacientes que tienen mal manejo de secreciones, inestabilidad hemodinámica, inestabilidad electrocardiográfica o hipoxemias severas que no toleran ventilación mecánica no invasiva son pacientes también que deberíamos pensar en intubar de forma temprana. Ya saben, si ustedes no intuban a un paciente y no lo someten a un ventilador mecánico y le evitan una ventilación mecánica, pues le evitan la complicación de asociada a todas las complicaciones asociadas tipo neumonía asociada al ventilador, barotrauma, biotrauma, telectrauma, que puede conllevar una ventilación mecánica invasiva en pacientes que les podemos haber dejado ventilación mecánica no invasiva. Esto, y también hay que recalcar que cuando decide uno intubar a un paciente con EPOC, siempre debe tener en cuenta que esos pacientes tienen un desacondicionamiento crónico diafragmático y de la musculatura respiratoria y que va a ser, estos pacientes tienden a tener liberaciones del ventilador más difíciles, más prolongadas, mayores estancias en UCI, que pacientes que no tienen EPOC o que no son intubados con exacerbación de EPOC. Finalmente, ¿qué pacientes deberíamos hospitalizar? Esto es objetivo. Es cierto que a veces uno le da un tratamiento, un servicio de urgencias y mira si responde o no, pero uno debe tener argumentos objetivos para definir qué paciente se queda hospitalizado o no, y para eso hay puntajes que nos ayudan a tomar esa decisión. Está el puntaje de CAF, el puntaje BAP 65 y el puntaje CUR 65. En este momento alguien se estará preguntando, CUR 65 es un puntaje para neumonía. Más adelante les voy a dar un dato que probablemente los va a asombrar. De CAF es el puntaje que utilizamos nosotros y es un puntaje que valora la disnea, eosinopenia, consolidaciones en la radiografía de tórax tipo neumonía, acidosis en la gasimetría arterial o que el paciente tenga fibrilación auricular. A cada uno le da un punto, salvo la disnea MMRC5B, a la cual le da 2 puntos. Cuando uno tiene 2 o más puntos, estos pacientes deben ser idealmente hospitalizados porque la probabilidad de mortalidad en los siguientes 30 días es muy alta. ¿Qué es disnea MMRC5A y 5B? Esta es la clasificación antigua de disnea en pacientes con neumopatía. MMR5A es una disnea que presenta a los pacientes en reposo, pero que les permite hacer actividades como cepillarse los dientes, peinarse, vestirse.
En cambio, MMRS5 también es una disnea en reposo, pero que no le permite hacer al paciente esas actividades tan básicas por la limitación que le genera la disnea. Hay que tener en cuenta esta disnea tan severa en reposo le da 2 puntos y por ende hospitaliza al paciente casi que de inmediato. El VAP 65 es muy similar al curso 65 utilizado en neumonía, en donde utiliza boom mayor a 25, alteración del sistema nervioso central menor a 14, una frecuencia cardíaca mayor a 110 o una edad mayor a 65 años. Cada uno le da un punto mayor, un puntaje mayor a 2, hospitaliza al paciente. Y los pacientes que tienen un curso 65 mayor a 2 son los pacientes con neumonías que habitualmente se hospitalizan, pero vamos a ver más adelante qué pasa cuando le hacemos un curso 65 a un paciente con EPOC exacerbado. Inicialmente el de CAF es un puntaje que en su estudio original demostró que tenía un mejor área sobre la curva y un mejor rendimiento diagnóstico que puntajes como el Apache, el CAPS o el VAS-65 para discriminar la mortalidad en pacientes, y por ende es un puntaje que estadísticamente es mucho mejor que otros, aunque hay que tener cuidado que este fue el estudio original que validó el de CAF como puntaje para utilizar en servicio de urgencias de pacientes con exacerbación de POC. Eso le da una baliza interna, o sea, eso sirve para pacientes de ese estudio. Pero recuerden que como la mayoría de las cosas que logramos validar hay que someterlas a otros tipos de poblaciones y a otras circunstancias distintas a la población inicial de estudio para poderle dar una validez externa a esa escala. Y se dieron cuenta que cuando intentaron hacer una validación externa del DECAF, el VAP 65 e incluyeron el CUR 65 a pacientes con exacerbación de POC en este estudio que se llevó al Congreso del 2017 de la Sociedad Europea de Respirología, se dieron cuenta que en cuanto a mortalidad, el puntaje que mejor mortalidad tiene es el CUR 65 cuando es mayor a 2 puntos, y que el de CAF tampoco tiene una sensibilidad tan alta como nos lo mostró el estudio inicial cuando se toma un punto de corte de 2.5. De modo que, aunque esto aún no lo están diciendo las guías, es probable que en los siguientes días en las guías de los próximos años y en las actualizaciones que veamos, vamos a ver el CUR 65 como un puntaje a tener en cuenta en el servicio de urgencias, independientemente si el paciente tiene o no tiene neumonía adquirida en la comunidad. Conclusión, cálculo de CAF por ahora, que es lo que tenemos. Si el puntaje da 2 o más y el VAS 65 2 o más, el paciente debería ser hospitalizado. Usted debería plantearse hospitalizar a ese paciente. 3 o más ya es un puntaje demasiado alto. Hospitalice probablemente ese paciente de forma temprana, aunque hay que iniciar un tratamiento como cualquier otra exacerbación de POC. Bueno, finalmente ha terminado nuestra charla inicial de exacerbación de POC. Obviamente es un tema bastante amplio, obviamente es un tema en donde hay mucha tela que cortar, pero estas son las bases para poder iniciar el tratamiento en un paciente con exacerbación de POC con argumentos en el servicio de urgencias. Todas las dudas que tengan, todos los nuevos artículos, todas las revisiones, todas las sugerencias, todos los datos que nos quieren aportar a esta charla son completamente bienvenidos durante la rotación. Nos vemos durante la rotación, espero que esta charla les haya funcionado y les haya servido. Muchas gracias.